Hola, mi nombre es Emiliano Rivera Santana, soy contador público y te contaré sobre este maravilloso libro llamado Análisis y comentarios a la reforma laboral. Su autor es el licenciado Héctor Cervantes Nieto, primera edición, publicado en mayo de 2019, por la editorial Ediciones Fiscales ISEF S.A. ¿Sabías que en el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo establece la definición de algunos conceptos como son autoridad conciliatoria, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de las entidades federativas, según corresponda? Autoridad registral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Centros de conciliación, los centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según sea el caso. Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Día, se hace referencia al día hábil salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Tribunal, el juez laboral. Correr traslado, poner a disposición de alguna de las partes en el local de tribunal salvo en los casos previstos en esta ley. Te preguntarás, ¿para qué me sirve conocer estos temas? Pues la mayoría de las personas estamos sujetos a un trabajo. Ahora bien, en este video abordaremos muchos aspectos que acontecen en una empresa con su fundamento legal. ¿Te gustaría saber más? Y quién sabe, tal vez la próxima vez que pase algo de esto, podrás reconocer el tema y conocer un fundamento legal. En el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo señala que el trabajo es un derecho y un deber social, y se agrega que exige respeto para las libertades y dignidad de quien las presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres, para obtener su igualdad ante la ley. El tema de igualdad es algo que abordaremos con más detalle posteriormente. En el artículo 5, en sus fracciones 14, nos habla de encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Un ejemplo común de esto son las empresas de subcontratación, que generalmente tienen como meta establecer estrategias para evadir el pago de aportaciones de seguridad social, entre otras cosas. En este mismo artículo, en su fracción 15, establece también que no se debe registrar a un trabajador con salario menor al que recibe. Esto puede generar un beneficio para ambas partes, ya que el patrón puede pagar menos impuestos, al igual que el trabajador. El riesgo es que se identifique que esa salida de dinero es realmente por un sueldo y no por otra cosa. En el título segundo hablaremos sobre las relaciones individuales de trabajo. En este tema podemos hablar del artículo 25, en el cual en su fracción 10 señala que el trabajador deberá hacer la designación de un beneficiario respecto a sus prestaciones, ya que en caso de fallecimiento será su beneficiario quien recoja ese dinero. El tema del fallecimiento de un trabajador siempre es algo delicado. Hablemos de los convenios respaldados. En el artículo 33 establece que la renuncia de los derechos de los trabajadores es nula. Se establece que para que un convenio sea válido deberá ser ratificado ante los centros de conciliación o en el tribunal según corresponda. Esto sucede para darle más seguridad tanto al empleado como a la empresa de que los convenios están respaldados. Ahora bien, en la rescisión de las relaciones de trabajo, te preguntarás, ¿qué son las rescisiones de las relaciones de trabajo? Es una forma de terminar el vínculo laboral entre el patrón y el trabajador de manera unilateral, ya sea por parte del patrón o del trabajador. En el artículo 47, el no avisarle a un trabajador que fue despedido presumirá la separación no justificada. Dicha presunción se puede admitir como prueba en contrario para acreditar un despido injustificado. El tema de los despidos suele ser un tema delicado para ambas partes, pero hay que recordar que como empleados no nos pueden despedir sin avisarnos, y menos si no nos pagan lo que corresponde de acuerdo a la ley. En el artículo 48, el trabajador podrá demandar la reinstalación o la indemnización. Si fuiste un trabajador despedido injustificadamente y no te quieren dar lo que corresponde, tienes derecho a demandar a tu patrón que te reinstale en esa empresa o te pague tu indemnización. En el artículo 48 bis, enuncia qué actuaciones se consideran notoriamente improcedentes y que pueden causar una multa. En este caso es ofrecer servicios personales, dádiva o sobornos, alterar documentos como las firmas, pedir firma en papeles en blanco, presentar hechos falsos,
negar el acceso al establecimiento. Recuerda que nadie te puede forzar a hacer algo que tú no quieres, en ningún aspecto. Así que si te piden cualquiera de estos aspectos, actúa, ya que por eso se genera una multa. Si en este caso tú eres el patrón y tú no quieres hacer la reinstalación por cualquier tema, también hay solución. En el artículo 49 se establece que el patrón podrá negarse a reinstalar al trabajador. Aún así deberá pagar la indemnización a que se refiere el artículo 50, que consta en el pago de 3 meses de salario mínimo por concepto de indemnización, 20 días de salario por cada año de servicio prestado. Como se ve, hay soluciones para cualquier caso. Ahora bien, condiciones de trabajo. Todos merecemos condiciones de trabajo adecuadas a nuestro trabajo. También como trabajadores necesitamos saber cómo nos están pagando, qué cantidad y si aumentará en algún momento. En el artículo 101 respecto a los recibos de pago, en el primer párrafo se establece el derecho del trabajador a tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Al igual que el patrón, debe entregar copias de estos recibos a sus trabajadores. La cuota sindical es una contribución económica que los trabajadores afiliados a un sindicato pagan regularmente para financiar las actividades y servicios que ofrece la organización sindical, pero no estás obligado a pagarla. En el artículo 110 dice que el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarlo. En este pago podría disminuir una pequeña parte del pago de tu nómina. Ahora hablemos de los derechos de los trabajadores y los patrones. El patrón tiene muchas responsabilidades, ya que es el encargado de pagarle a todas las personas que están a su cargo. En el artículo 132 establece en la fracción 26 que el pago de Infonavit y Fonacot se deberá hacer en orden de prelación, primero Infonacot y posteriormente las demás. Esto no tiene gran ciencia, se refiere a que una vez enterada la obligación del Infonacot, seguirán las demás. En el artículo 133, en su fracción 4, que no se puede atentar en la decisión de los trabajadores respecto a decidir quién los debe representar en la negociación colectiva. Los trabajadores tenemos el derecho de decidir quién nos representará en un proceso en el que los trabajadores generalmente son representados. Son representados por un sindicato o una organización similar. Negocian con los empleadores para llegar a acuerdos sobre las condiciones de trabajo. Ahora bien, trabajo de las mujeres. La mujer ha sufrido muchas discriminaciones a lo largo de los años por el solo hecho de ser mujer. Lo que hay que tomar en cuenta es que esto ha ido disminuyendo para buscar una igualdad de géneros. Artículo 164 habla que se le debe otorgar a las mujeres los mismos derechos que los hombres, al igual que las mismas obligaciones. Las mujeres lucharon por una igualdad muy fuerte, pero al momento de las obligaciones es cuando existen desacuerdos. Si se exige igualdad, igual tendrás las mismas obligaciones. Bien, trabajos especiales. En México, un trabajador de confianza es aquel que desempeña funciones relacionadas directamente con la supervisión, vigilancia o actividades que implican una mayor responsabilidad dentro de la empresa y que están estrechamente ligadas a la confianza que el empleador deposita en él. En el artículo 183 establece que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de sindicatos, tampoco podrán participar en las pruebas de recurso o de recuento dentro de los conflictos de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El trabajador de confianza es de confianza para el patrón, no para los trabajadores, ya que un empleado de confianza buscará beneficiar a la empresa sin importar qué. Siguiendo trabajos especiales, un contrato es lo que te avala que trabajas para alguien, al igual que debe señalar tus funciones y obligaciones. En el artículo 245 bis establece que la existencia de un contrato colectivo que abarca la totalidad de los trabajadores no será impedimento para que coexista con otro de pacto sindical celebrado con un sindicato gremial, si la mayoría de los trabajadores de la misma profesión manifiestan su voto a favor del sindicato gremial. Ahora bien, esto quiere decir que si perteneces a un sindicato de empleados general, esto no es impedimento de pertenecer a uno gremial. Los sindicatos gremiales están centrados en personas que comparten una misma especialidad laboral, independientemente de la empresa en que trabajen.
todos contadores, todos abogados, todos doctores. Ahora bien, trabajos en el campo. Existen los trabajos de campo que se contratan por estaciones. Puede ser por diferentes motivos. Generalmente es porque en una temporada se necesita más personal que otros. Por ejemplo, por siembra es por el tiempo. En el artículo 279 cuarter se obliga al patrón a llevar un padrón especiales de los trabajadores contratados por estacionalidad para registrar la acumulación de estas y determinar la antigüedad de trabajo. Ahora bien, un padrón es un registro o lista oficial como un censo de población o un listado de votantes. Este sirve para ver cuánto tiempo lleva trabajando una persona que no trabaja a diario. Es importante quedar en un acuerdo del sueldo de acuerdo a lo que realizarás. Es por eso que en el artículo 280 bis fija los salarios mínimos o profesionales de los y las trabajadores del campo y deberán tomar en consideración las circunstancias de la naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos, al igual que el desgaste físico. Trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar sin seguro enfrentan condiciones muy difíciles a menudo. Trabajar largas jornadas, a veces hasta de 12 horas al día, sin acceso a derechos laborales básicos como seguridad social, pensiones o contratos formales, y todavía diciendo que no son trabajos reales por el oficio que se hace. Es por eso que en el artículo 337, fracción 4, implementa la obligación de inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables. Es bueno exigir seguro social, ya que cualquier trabajo genera un riesgo a nuestra salud, y los trabajadores del hogar son muy expuestos tanto en la calle como en el trabajo. Bien, hablemos de las relaciones colectivas de trabajo. Para un trabajador, un sindicato es una organización que representa y defiende sus derechos e intereses laborales. Su función principal es negociar mejores condiciones de trabajo, salarios justos, beneficios, seguridad laboral y otros aspectos con los empleadores. Sin embargo, no es obligatorio pertenecer. En el artículo 358 establece que nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato. El voto en que la empresa deberá ser personal, libre, directo y secreto. Por lo que si tú como trabajador no estás de acuerdo o no quieres formar parte de un sindicato, puedes optar por no ser parte de él. En el artículo 364 se establece que para formar un sindicato se necesitará como mínimo de 20 trabajadores, de 30 a 60 días naturales para que aquellos trabajadores cuya realización de trabajo se dio por terminada con la fecha de la constitución del sindicato. Hay que registrar un sindicato en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así lo dice en el artículo 365. Ahí mismo se establecen los documentos que se requerirán como lista de empleados, etc. Los estatutos de un sindicato son el conjunto de normas internas que regulan su funcionamiento, estructura y actividades. Son como la constitución del sindicato, estableciendo los derechos y deberes de sus miembros. Asimismo, en el artículo 371 se establece los requisitos y contenido que deberán incluir los estatutos de los sindicatos. Las asambleas sindicales son reuniones fundamentales donde los miembros del sindicato discuten y toman decisiones claves sobre su organización y derechos laborales. En el artículo 373 establece la obligación de los sindicatos a rendir las asambleas cada 6 meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, y se debe levantar un acta de la misma. Hablemos del contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo es un acuerdo formal celebrado entre uno o varios sindicatos y uno o varios empleadores. En este contrato se establecen las condiciones laborales que regirán las relaciones de trabajo, tales como salarios, jornadas laborales, prestaciones, vacaciones, seguridad e higiene, entre otros aspectos. En el artículo 386 bis se establece los requisitos señalados para la celebración del contrato colectivo. Además, en el artículo 390 bis también se señalan los requisitos, y para el registro del mismo en el 390 es donde dice que son de orden público e interés social, por lo que se debe cumplir con dichos requisitos indispensables para la validez de los contratos colectivos de trabajo. Al estar en una empresa se debe señalar si existe un contrato colectivo de trabajo con otras personas y el sindicato, o si es un contrato únicamente entre dos partes, el patrón y la empresa, para que principalmente el trabajador conozca sus derechos en todos los aspectos. En el artículo 387, que establece que el patrón
que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo y para dar cumplimiento a los requisitos de representatividad y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, que una persona que trabaja en un sindicato o que es parte de un sindicato también puede trabajar para un patrón, siempre y cuando se celebre un contrato colectivo de trabajo para que se establezca que el trabajador viene de un sindicato. En el artículo 390 bis, la constancia de representatividad tendrá una vigencia de 6 meses de la fecha en que sea expedida y en caso de que el sindicato emplaza ante la estalle la huelga, la vigencia de dicha constancia se prorrogará hasta en tanto concluya la misma. La constancia de representatividad es un documento que emite la Autoridad Laboral en México, específicamente con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, CFCRL. Este documento se otorga a un sindicato que demuestra tener el apoyo de al menos el 30% de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, lo cual lo habilita para negociar un contrato colectivo de trabajo. Requisitos que se deberán cubrir para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial: la documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad, el contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad, a que se refiere el artículo 390 bis, en el ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo, y ya. En el artículo 390 bis se establece el procedimiento que deberá agotar el sindicato o sindicatos interesados en celebrar un contrato colectivo para obtener la constancia de representatividad a que se refiere el artículo 390. 1. Deberá solicitarse por escrito y señalado el nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones del sindicato solicitante. 2. Establecer en la solicitud los datos de identificación del patrón o centro de trabajo. 3. Se agregará una lista de trabajadores que representen por lo menos el 30% de los trabajadores. 4. Una vez presentada la solicitud y que ésta cumpla con los requisitos establecidos anteriormente, la autoridad correspondiente procederá a publicar en su sitio de internet en un término de 3 días hábiles siguientes a la fecha en su representación de la solicitud el aviso de solicitud de constancia de representatividad. 5. De resultar procedente la solicitud respectiva, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitirá la constancia correspondiente, previa verificación a través de las instancias permanentes de que el sindicato solicitante cuenta con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores. El sindicato o sindicatos interesados en obtener la constancia deberán promover ante la autoridad registrar una solicitud adhesiva, la cual deberá presentarse por escrito que contenga nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, hablemos del contrato ley. Un contrato ley es un tipo de contrato colectivo de trabajo que se establece de manera obligatoria para todos los empleadores y trabajadores de una rama específica de la industria en México. Este contrato lo determina y regula la autoridad laboral a través de un proceso especial que incluye la participación de los sindicatos y los empleadores involucrados. En el artículo 408, que regula qué requisitos se deben cumplir para solicitar la celebración de un contrato ley, establece que los sindicatos que se deseen celebrarlo deberán representar las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. En el artículo 416 se agrega un párrafo en el que se establece que cuando exista celebrado un contrato ley vigente en alguna rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no dará trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo en esa rama industrial. Hablemos del Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo es un documento normativo que establece las reglas y directrices que deben seguir tanto los empleadores como los trabajadores dentro de una empresa. Por lo que respecta al artículo 424, relativo al Reglamento Interior de Trabajo, se modifica la fracción 4, que establece el procedimiento para subsanar las omisiones o revisión de sus disposiciones. Huelgas. Las huelgas en un trabajo son una forma de protesta colectiva que realizan los trabajadores con el objeto de defender sus derechos, mejorar sus condiciones laborales o expresar desacuerdos frente a ciertas decisiones o acciones del empleador. En el artículo 469, el cual regula la determinación
la terminación de las huelgas, por lo que respecta a la fracción 4, sufre una reforma muy importante y de trascendencia, ya que se prevé la posibilidad de que el patrón someta a la terminación a la decisión del tribunal, lo que ahora le puede dar una mayor certeza de seguridad a los patrones. Generalmente los patrones son los que sufren más con las huelgas, es por eso que también tienen derecho a defenderse de cierta manera contra trabajadores que tal vez están actuando de mala fe. Riesgos de trabajo. Un riesgo puede causar muchos daños en un trabajo. Pueden ser situaciones o condiciones que pueden poner en peligro la vida, ya sea por sus tareas laborales. Este tipo de riesgos suelen estar asociados con actividades peligrosas o ambientes laborales de alto riesgo, como la construcción, la minería, el trabajo con maquinaria pesada, manejo de sustancias químicas tóxicas, trabajos en altura, entre otros. El artículo 501 establece que las personas tendrán derecho a recibir indemnización en caso de muerte o desaparición derivada de un acto de delincuencia. Anteriormente la fracción 1 establecía que tenían derecho a la indemnización la viuda o el viudo que hubiese dependido económicamente del trabajador o la trabajadora. Con la nueva reforma se elimina para que el viudo pudiera tener derecho a una pensión económica, por lo que ahora ya los viudos también podrán tener derecho a la pensión económica correspondiente. Hablemos de la prescripción. El artículo 518 del Código Civil Federal de México trata sobre la prescripción adquisitiva u usucapión. Esta figura jurídica permite que una persona adquiera la propiedad de un bien mueble o inmueble tras poseerlo de manera continua, pacífica, pública y en concepto de propietario durante el plazo señalado por la ley. La prescripción también puede aplicarse para extinguir obligaciones o derechos sin que se ejerce dentro de un periodo establecido. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encuentra regulado por los artículos 590A al 590D. Es una institución de México creada como parte de la Reforma Laboral de 2019. Su objetivo principal es garantizar la transparencia, equidad y eficiencia en los procesos laborales. Este centro tiene dos funciones clave. La primera es conciliación. Antes de acudir a un tribunal laboral, las partes involucradas en un conflicto laboral deberán intentar resolverlo a través de un proceso de conciliación en este centro. Esto busca reducir el tiempo y los costos de litigios y fomentar acuerdos amistosos. El segundo es el registro laboral. El centro es responsable de registrar sindicatos, contratos colectivos y procesos relacionados, asegurando la democracia sindical y la transparencia en las relaciones laborales. La competencia de tribunales entre conflictos entre patrón y trabajador se refiere a la jurisdicción de los organismos legales encargados de resolver disputas laborales. En México, estos conflictos generalmente son tratados por los tribunales laborales, que forman parte del sistema de justicia laboral. El artículo 604 otorga la competencia a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas para conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre estos. Con el artículo 610 se establece la obligación de los jueces a cargo del tribunal de estar presentes en el desarrollo de las audiencias. Sin embargo, podrán auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento. Hablemos del representante de los trabajadores. Un representante de los trabajadores es una persona designada o elegida por un grupo de empleados para actuar en su nombre en temas relacionados con el trabajo, como negociaciones colectivas, resolución de conflictos laborales o defensa de derechos laborales. Este representante puede participar en acuerdos con el empleador, promover condiciones laborales justas y garantizar que los interesados de los trabajadores sean respetados. El artículo 650 regula la publicación de las convocatorias de las convenciones para la selección de los representantes. Establece únicamente que el secretario de Trabajo será el encargado de publicarlas. El artículo 660 relativo al funcionamiento de las convenciones se modifica la fracción 1, ya que establece la convención que se celebrará por cada rama de actividad económica que deba estar representada. El cargo de los representantes ahora será de 4 años debido a la modificación del artículo 667, que antes era de 6 años.
Hablemos del procedimiento de conciliación prejudicial. Su objetivo principal de un procedimiento de conciliación prejudicial es resolver los conflictos laborales entre trabajadores y patrones de manera amigable, rápida y sin necesidad de acudir a un juicio. El artículo 684-A establece que las disposiciones de dicho título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tenga una tramitación especial por esta misma ley. El artículo 684-B establece la obligación a los patrones y trabajadores que antes de acudir a los tribunales deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación. La solicitud de conciliación deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 684-C, que son los siguientes: 1. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante. 2 y 3. Nombre y domicilio de la persona, sindicato o empresa a quien se citará la conciliación. 3. Objeto de la cita de la contraparte. El artículo 684-D establece que el procedimiento de conciliación no podrá exceder de 45 días naturales y en su caso la autoridad tomará las medidas contundentes para que la actuadora se deje a dicho término. Hablemos del derecho procesal de trabajo. El derecho procesal de trabajo es una rama del derecho que regula los procedimientos judiciales relacionados con los conflictos laborales. Su objetivo principal es garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y empleadores, así como de resolver de manera justa y eficiente las disputas que puedan surgir en el ámbito laboral. El artículo 685, que trata de los procedimientos laborales, habla de la indemnización, inmediatez, continuidad, celeridad y veracidad procesal, persistiendo los principios de concentración y sencillez, que continuará siendo predominante oral, público y gratuito. El artículo 685 bis, que procura la debida defensa y representación de las partes, la que podrán estar asistidas por apoderado, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado, título con cédula profesional. Por lo que respecta al artículo 690, que regula de cierta manera la figura del tercero interesado, establece que las personas que puedan ser afectadas por la resolución que él pronuncie en el conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, a ser llamados a juicio por el tribunal. Actuaciones de los tribunales. El artículo 712 de la Ley Federal de Trabajo de México establece que las disposiciones sobre cómo se debe actuar los tribunales laborales en los procedimientos. Este artículo fija las bases para garantizar que los tribunales actúen de manera imparcial, expedita y conforme a los principios de derecho laboral. En términos generales, la actuación de los tribunales bajo este artículo busca asegurar que los procesos laborales sean accesibles, justos y ágiles, colocando los derechos de los trabajadores como una prioridad en la resolución de conflictos. En el artículo 712 bis establece que los tribunales laborales deben contar con una unidad receptora que funcione durante los días señalados en este artículo. Esta unidad tiene la responsabilidad de recibir escritos y remitirlos al tribunal correspondiente, asegurando la continuidad del servicio incluso en procedimientos especiales como los de la huelga. Artículo 715. Define los días y horarios en los que los tribunales laborales deberán operar, garantizando que los servicios judiciales estén disponibles de manera regular y accesible para las partes involucradas. En el artículo 715 define los días y horarios que los tribunales laborales deben operar, garantizando que los servicios judiciales estén disponibles de manera regular y accesibles para las partes involucradas. Hablemos de las notificaciones. Las notificaciones son actos procesales mediante los cuales se comunica a las partes y en su caso a terceros las resoluciones o actuaciones judiciales. Estas notificaciones buscan garantizar que todas las personas involucradas estén debidamente informadas del desarrollo del procedimiento laboral. Artículo 739. Detalla la importancia de las notificaciones como mecanismo para informar a las partes interesadas sobre las resoluciones o actuaciones judiciales. Este artículo describe los procedimientos y plazos aplicables para las notificaciones, destacando la claridad y formalidad necesarias para asegurar la correcta comunicación. Artículo 739 bis señala que las notificaciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, y la razón que corresponde se asentará inmediatamente después de dicha resolución. En el artículo 739 ter
establece cómo se harán las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación y en los juicios laborales, y serán de la siguiente forma. Primero, en forma personal de las establecidas en el artículo 742 de la ley, que son precisamente las personales. 2, por oficio. Y 3, el buzón electrónico a las partes que expresamente así lo solicite. En el artículo 742 bis establece que si las partes aceptan, las notificaciones personales posteriores al emplazamiento a juicio pueden realizarse mediante un buzón electrónico asignado. Esto elimina la necesidad de que el actuario realice la notificación de manera física. En el artículo 742 ter regula que el uso de plataformas digitales para notificaciones electrónicas, las partes podrán optar por recibir notificaciones en un buzón electrónico y estas se considerarán válidas siempre que se registre el acuse de recibo electrónico correspondiente. Hablemos de los exhortos. Los exhortos son solicitudes que realiza una autoridad laboral a otra para llevar a cabo actuaciones fuera de su jurisdicción territorial. Básicamente los exhortos se utilizan cuando el tribunal que lleva el caso necesita que se realicen ciertas diligencias en un lugar que no está bajo su competencia directiva. El artículo 753 establece que la recepción y devolución de los exhortos a recepción del desahogo de la prueba testimonial se realizará vía plataforma electrónica, en la que se deben de estar enlazadas todas las autoridades de justicia laboral, ya sean tribunales o las autoridades conciliatorias. En el artículo 759 establece que la exhortante lo pondrá en el conocimiento del Consejo de Judicatura que corresponde y se considera como un acto notoriamente improcedente de dilación. Recordemos que un acto de dilación hace referencia a acciones realizadas con el objetivo de retrasar o entorpecer un proceso legal o administrativo. Esto puede incluir tácticas como presentar recursos innecesarios, interponer solicitudes sin fundamento o no cumplir con los pasos establecidos deliberadamente. Hablemos de los incidentes. Los incidentes son cuestiones accesorias que surgen durante un juicio laboral y que no afectan directamente el fondo del asunto principal. Estos incidentes pueden ser procesales o sustantivos y se deben resolver antes de continuar con el desarrollo del proceso. En el artículo 763 regula el incidente de la falta de personalidad. En el primero de ellos dispone que lo establecido en los dos primeros párrafos no será aplicable en el juicio ordinario. Se crea el artículo 763 bis que establece que los incidentes que se promuevan en el juicio individual ordinario se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes sin suspensión del procedimiento. Hablemos de las pruebas. Las pruebas son los medios que las partes de un juicio laboral presentan para respaldar sus afirmaciones o defender. Estas pruebas se ofrecen con el objetivo de que el tribunal pueda analizar los hechos, valorar la evidencia y tomar una decisión justa. En el artículo 776, que establece cuáles son las pruebas admisibles, trata sobre las constancias de las notificaciones hechas a través de buzón electrónico y consiste en los recibos de nómina con sello digital. El artículo 778, que establecía que las pruebas se debían de ofrecer en la misma audiencia con la reforma, se establece que las pruebas se deberán ofrecer conforme a lo previsto para cada uno de los procedimientos regulatorios por la ley. Hablemos de la confesional. La prueba confesional es aquella en la que las partes en el juicio es llamada a declarar bajo protesta de decir verdad acerca de los hechos que se le imputan o que se conocen. Esta prueba se realiza mediante un interrogatorio que puede ser formulado por parte contraria o por el tribunal. Se agrega en el artículo 786 la facultad de no solo citar su contraparte para resolver posiciones, sino también para responder preguntas. Esta misma facultad también se agrega en el artículo 787 que regula la situación para absorber posiciones a los directivos y demás representantes de las empresas, así como para los miembros de la directiva de los párrafos de los sindicatos y para hechos propios. Artículo 788 señala que las preguntas del interrogatorio deben presentarse por escrito y ser aprobadas por el tribunal, quien asegura que las preguntas cumplan con los requisitos legales. Artículo 790 indica que la parte citada debe comparecer personalmente para responder las preguntas y no puede delegar esta obligación. Artículo 791 detalla las consecuencias legales de no comparecer a la confesional, que puede incluir tener por ciertos los hechos imputados por parte de la contraria.
El artículo 793 establece que la confesión realizada en el juicio debe ser libre, espontánea y consistente para que tenga validez legal. Hablemos de las documentales. Las documentales son un tipo de prueba que se utiliza en los juicios laborales. Los artículos 798, 800, 801 y 803 de la Ley Federal de Trabajo en México se refieren a las pruebas documentales en los juicios laborales. Aquí tienen como por ejemplo en el artículo 798, que trata sobre los documentos privados que se presentan como prueba, si son copias o simples copias fotostáticas o así. El oferente debe justificar por qué no presenta el original y señalar en dónde se encuentra. En el artículo 800 establece que si un documento proviene de un tercero ajeno al juicio, es impugnado. Debe ser ratificado en su contenido y firmar por el suscrito. Esto incluye preguntas sobre la idoneidad, el ratificante y los hechos contenidos en el documento. En el artículo 801 regula la presentación de documentos públicos como prueba. Estos documentos tienen validez y necesidad de legalización, siempre que se cumpla con los requisitos legales. Artículo 803. Se enfoca en los documentos electrónicos y su validez como prueba. Establece que deben cumplir con los requisitos de autenticidad y conservación para ser admitidos en el juicio. Hablemos de la testimonial. La testimonial es una prueba que consiste en las declaraciones de testigos acerca de hechos que son relevantes para un juicio laboral. Los testigos son personas que han tenido conocimiento directo de los acontecimientos relacionados con el caso. Los artículos 813 y 815 de la Ley Federal de Trabajo en México regulan aspectos importantes de la prueba testimonial en los juicios laborales. En el artículo 813, fracción 1, limita el número de testigos a un máximo de 3 por cada hecho controvertido que se pretenda probar. En la fracción 3 dice: si el testigo reside fuera del lugar del tribunal, se debe presentar un interrogatorio por escrito para que sea examinado. Las partes pueden presentar o representar en sobre cerrado. En la fracción 4, los servidores públicos desde el nivel de dirección o similar deben rendir su declaración por medio de oficio en vía informe. El artículo 815, fracción 2. Antes de la comparecencia, el tribunal debe requerir al testigo que se indique con un documento oficial. Si no lo hace, su declaración será inválida, salvo que las partes reconozcan el testigo. Hablemos de la pericial. La prueba pericial se utiliza para resolver asuntos controvertidos que requieren conocimientos especializados. Esto significa que cuando existe un hecho que no puede ser evaluado únicamente por el juez o por el tribunal debido a su naturaleza técnica, científica, artística o profesional, se recurre a un perito, un experto en la materia, por así decirlo, para que aporte su opinión fundamentada. En el artículo 821 establece que las pruebas periciales es admisible únicamente cuando se requiere acreditar un hecho controvertido que se necesita conocimientos especializados en áreas como ciencia, arte, técnica, oficio o industria. También aplica en casos donde el tribunal no tiene conocimiento directo sobre el tema. El artículo 822 define que los peritos deben demostrar que tienen conocimientos en la materia sobre la que se le basa su dictamen. Si la profesión o el arte están regulados legalmente, los peritos deben estar autorizados conforme a la ley. En el artículo 824 indica que al admitir la prueba pericial, el tribunal designará a los peritos oficiales necesarios. Las partes pueden contar con asesores que los apoyen durante el proceso. Además, la parte trabajadora puede solicitar ayuda de la Defensora Pública o la Procuraduría la Procuraduría del Trabajo. El artículo 825 detalla el procedimiento para el desahogo de la prueba pericial. Los peritos deben aceptar y protestar su cargo conforme a la ley, proporcionar información personal y acreditar sus conocimientos con documentos pertinentes. Hablemos de la inspección. La inspección es un procedimiento destinado a verificar el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo. El artículo 827 de este artículo establece que la inspección tiene como objeto verificar que se cumplan las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, asegurándose de que tanto patrones como trabajadores respeten sus obligaciones. Los inspectores están facultados para realizar revisiones en lugares de trabajo, recoger información y hacer recomendaciones. El artículo 829 define cómo deben llevarse a cabo las inspecciones. Señala que los inspectores tienen la obligación de actuar con imparcialidad y discreción, ajustándose estrictamente a lo que marca la ley.
Además, regula los límites de su actuación para proteger los derechos de las partes implicadas, evitando abusos durante el proceso. Hablemos de la presuncional. La prueba presuncional se refiere a la obtención de conclusiones a partir de indicios o hechos conocidos. Es decir, el tribunal puede inferir ciertos hechos que no se han demostrado de manera directa, pero que tienen una conexión lógica con las pruebas ya aportadas. En el artículo 830 señala que los jueces pueden utilizar las presunciones humanas para interpretar los juicios en un juicio laboral. Estas presunciones deben estar basadas en la lógica y en la experiencia, tomando en cuenta los documentos probatorios. El artículo 831 establece que las presunciones legales también son válidas en los procedimientos laborales. Estas son inferencias previstas por la ley y su aplicación es obligatoria salvo que se presenten pruebas con las que se contradigan. Hablemos de la instrumental. La prueba instrumental se refiere al uso de documentos o instrumentos como medios de prueba en un juicio. Estos documentos pueden incluir contratos, recibos, facturas, convenios, hojas de asistencia, nóminas, informes o cualquier otro documento relacionado que pueda servir como evidencia para acreditar hechos controvertidos en el caso laboral. El artículo 835 dice que las pruebas documentales deben ser ofrecidas junto con el escrito de demanda o contestación. También señala que las partes tienen derecho a exhibir los documentos que consideren relevantes en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando estén relacionados directamente con el caso. Artículo 836. Detalla el procedimiento para el análisis de las pruebas documentales. Indica que el tribunal debe asegurarse de que los documentos presentados sean auténticos y estén correctamente acreditados. Además, estipula que las pruebas pueden ser confrontadas por la parte contraria, quien tendrá la oportunidad de refutar su contenido. Hablemos de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Los elementos aportados por los avances de la ciencia se refieren a pruebas que utilizan tecnologías modernas o descubrimientos científicos para respaldar hechos en un juicio laboral. Esto incluye herramientas como registros electrónicos, imágenes, sonidos, documentos digitales y otros medios tecnológicos que pueden ser relevantes para el caso. En el artículo 836b define conceptos clave relacionados con los medios electrónicos y digitales como certificados digitales, firmas electrónicas avanzadas, documentos digitales y claves de acceso. También establece las bases para garantizar la autenticidad y seguridad de los elementos, asegurando que sean confiables y válidos en el proceso judicial. El artículo 836d detalla el procedimiento para desahogar las pruebas basadas en medios electrónicos. Por ejemplo, los peritos designados deben verificar que los documentos sean vigentes, íntegros y no hayan sido alterados. También regula cómo se debe presentar y analizar estos elementos, incluyendo recibos electrónicos y cualquier documento digital, asegurando que se cumplan con los requisitos legales. Bien, ahora hablaremos de las resoluciones laborales. Las resoluciones laborales son las decisiones emitidas por la autoridad como juntas de conciliación, tribunales o inspectores, con el propósito de resolver conflictos o situaciones derivadas de las relaciones laborales. El artículo 839 regula la manera en que las juntas de conciliación y arbitraje o tribunales deben dictar sus resoluciones. Establece que las decisiones deben ser claras, precisas y congruentes con los hechos y pruebas presentados en el proceso. En el artículo 845, este artículo detalla las formalidades que deben cumplir las resoluciones judiciales. Incluye la obligación de que las resoluciones estén fundamentadas en la ley, indique los hechos probados, las pruebas valoradas y las razones por las que se adoptó la decisión. En el artículo 846 dispone que las resoluciones laborales deben ser notificadas personalmente a las partes involucradas en los procedimientos, asegurando que tengan conocimiento de los fallos y puedan ejercer sus derechos. En el artículo 848 trata sobre los efectos de las resoluciones laborales, especificando las decisiones dictadas por los tribunales o juntas definitivas y obligatorias, salvo en caso donde se proceda a recursos en apelaciones según la ley.
Hablemos de las providencias cautelares. Las providencias cautelares son medidas temporales que se adoptan durante un procedimiento legal para proteger los derechos de alguna de las partes antes de que se emita una nueva resolución definitiva. Estas medidas buscan prevenir daños o perjuicios irreparables y garantizar que al concluir el juicio la decisión pueda ejecutarse de manera efectiva. Tenemos el artículo 857 que busca asegurar el cumplimiento de la resolución final. Estas medidas deben ser proporcionales y necesarias para evitar daños irreparables a los derechos de las partes. Ejemplo de estas medidas puede ser el embargo de bienes o la conservación de documentos. En el artículo 858 regula que una vez dictadas las providencias cautelares, la parte afectada tiene el derecho de oponerse a solicitar la modificación de las mismas si considera que causan un perjuicio innecesario o desproporcionado. Esto garantiza el equilibrio entre las partes durante el procedimiento. Hablemos del procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario establecido en la Ley Federal de Trabajo es el método general que se utiliza para resolver conflictos laborales cuando no se aplican procedimientos especiales. Este proceso busca garantizar una solución justa mediante la presentación de pruebas, argumentos y la intervención de la autoridad laboral. El artículo 870 establece el inicio del procedimiento ordinario, detallando las etapas principales que incluyen la demanda, la contestación, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como la resolución final. Este artículo fija las bases del proceso laboral. En el artículo 870 bis introduce dispersiones sobre el uso de medios tecnológicos en el procedimiento laboral. Por ejemplo, regula la implementación de sistemas electrónicos para el desahogo de audiencias y pruebas, promoviendo procesos más ágiles y transparentes. En el artículo 871 define que el procedimiento ordinario debe desarrollar en forma escrita o por medios electrónicos según lo indique la ley. También estipula las pruebas deben ser ofrecidas de manera clara, precisa y conforme al orden establecido. En el artículo 872 regula la importancia de la valoración de las pruebas en el procedimiento ordinario. Establece que el tribunal debe analizar las pruebas considerando los principios de lógica y justicia para llegar a una resolución bien fundamentada. Hablemos de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una etapa procesal clave dentro del procedimiento laboral. Su propósito principal es organizar el juicio, delimita los puntos de controversia y prepara el desarrollo del juicio oral para que sea más eficiente y concentrado. En el artículo 873e establece el artículo que las actividades que se deben realizar durante la audiencia preliminar incluyen la depuración de las litis, es decir, delimitar los hechos controvertidos, el ofrecimiento de pruebas y de la admisión o desechamientos de estas. También señala que el tribunal debe actuar con imparcialidad y respetar el principio de contradicción, permitiendo a ambas partes argumentar sobre las pruebas. En el artículo 873f regula que una vez finalizada la audiencia preliminar, el tribunal deberá emitir un acuerdo que resuma los puntos controvertidos y las pruebas admitidas, asegurando que las partes tengan claridad sobre lo que será objeto del juicio. Además establece que se señalará fecha y hora para la audiencia del juicio oral. Hablemos de la audiencia del juicio. La audiencia de juicio es la etapa final del procedimiento laboral, donde las partes presentan sus pruebas y argumentos, y de manera oral ante el tribunal. El objetivo es permitir que el juez analice todos los elementos del caso y emita una resolución justa y fundamentada. En el artículo 873H establece que la audiencia de juicio debe ser oral y pública. Señala que el tribunal debe garantizar la transparencia y la oportunidad de que ambas partes expongan sus argumentos de forma clara y directa. En el artículo 873I regula el orden en que se desarrolla la audiencia, comenzando con el desahogo de pruebas admitidas durante la audiencia preliminar. También enfatiza que se debe dar igualdad de oportunidades a ambas partes para presentar sus pruebas y argumentos. En el artículo 873J se enfoca en los interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos y peritos, indicando que deben realizarse de manera clara y sin ambigüedades. El tribunal debe supervisar que estos procedimientos sean respetuosos y útiles para esclarecer los hechos controvertidos. El artículo 873K dispone que al concluir la presentación de pruebas, las partes tienen derecho a formular alegatos finales,
donde resumen sus puntos clave y buscan persuadir al tribunal sobre la interpretación favorable de los hechos y del derecho aplicable. Hablemos del procedimiento especial. El procedimiento especial se refiere a un tipo de proceso jurídico diseñado para resolver conflictos laborales específicos que requieren atención particular, debido a que este procedimiento está regulado de manera separada al procedimiento ordinario y tiene sus etapas y reglas específicas. En el artículo 892 establece las reglas generales para iniciar un procedimiento especial, define los requisitos de la demanda y la manera en que deben plantearse los hechos y las pruebas relacionadas con el caso. También menciona que este procedimiento es aplicable en los casos específicamente previstos en la ley, como riesgos de trabajo o conflictos colectivos. El artículo 893 regula la admisión de la demanda y la programación de la audiencia inicial en este tipo de procedimiento. Una vez presentada la demanda, el tribunal laboral debe admitirla si cumple con los requisitos legales y convocar a las partes para desahogar la audiencia en el plazo correspondiente. Artículo 896. Detalla cómo se desahogan las pruebas en el procedimiento especial. Señala que las pruebas deben presentarse de manera ordenada y que el tribunal tiene la facultad de desestimarlas si no cumplen con los requisitos legales. También recalca que el desahogo de pruebas debe ser ágil, dado que se trata de un procedimiento enfocado en la rapidez y resolución efectiva. Hablemos de la tramitación y resolución de los conflictos colectivos. La tramitación y resolución de los conflictos colectivos se refiere al conjunto de procedimientos legales diseñados para abordar disputas entre trabajadores y empleadores que afecten a un grupo de personas a una colectividad laboral, como sindicatos o equipos de trabajadores. Estos conflictos colectivos abarcan temas como huelgas, contratos colectivos de trabajo, negociación de condiciones laborales y derechos sindicales. En el artículo 897A habla sobre las disposiciones generales para la atención de conflictos colectivos, señalando que las partes involucradas, como sindicatos, trabajadores o patrones, deben acudir al tribunal laboral o autoridad competente para iniciar el procedimiento, respetando los principios de legalidad, equidad y justicia social. En el artículo 897b regula la presentación de demandas en conflictos colectivos, indicando los requisitos que deben cumplir estas demandas, como la descripción precisa de los hechos, las peticiones concretas y las pruebas iniciales que los respalden. Además señala que el tribunal debe actuar con imparcialidad. En el artículo 897f detalla el procedimiento para el desahogo de las pruebas en los conflictos colectivos. Indica que las pruebas deben ser presentadas y valoradas de acuerdo con su importancia y relevancia para el caso, permitiendo la participación activa de ambas partes. En el artículo 897g enfoca la resolución de los conflictos colectivos, indicando que el tribunal laboral debe emitir un fallo que garantice el equilibrio entre los intereses de trabajadores y patrones, priorizando el bienestar colectivo y la justicia social. Hablemos ahora de los conflictos individuales de seguridad social. Los conflictos individuales de seguridad social se refieren a las disputas legales que surgen entre un trabajador y las instituciones encargadas de administrar los derechos de seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, o el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En el artículo 899e regula cómo se deben presentar las pruebas en los conflictos individuales de seguridad social. Este artículo enfatiza que las pruebas deben ser pertinentes y estar relacionadas directamente con los derechos reclamados por el trabajador o con las obligaciones de las instituciones de seguridad social. Además, señala que estas pruebas deben ser valoradas con el tribunal conforme a los principios de lógica y equidad. Artículo 899g se enfoca en la emisión de resolución por la parte del tribunal laboral. Indica que la resolución debe estar fundamentada en las pruebas aportadas y en el marco normativo aplicable. También establece que la sentencia debe garantizar la protección de los derechos del trabajador, asegurando que se respete la justicia social en el contexto de la seguridad social. Hablemos del procedimiento de los conflictos colectivos de naturaleza económica. El procedimiento de los conflictos colectivos de naturaleza económica se refiere al proceso diseñado para resolver disputas
que surgen por la modificación de condiciones laborales, en particular aquellas relacionadas con aspectos económicos, como salario, prestaciones y jornada laboral. Este procedimiento busca equilibrar los intereses de los trabajadores y empleadores cuando se negocian cambios que afectan la economía del colectivo laboral. Artículo 905. Establece que al recibir la demanda, el tribunal debe emplazar a la parte demandada para que conteste en un plazo de 15 días. También regula el ofrecimiento y desahogo de las pruebas, incluyendo la participación de peritos oficiales para analizar los aspectos económicos. El artículo 906 detalla las formalidades que deben cumplir las demandas y contestaciones en este tipo de conflictos, asegurando que las partes presenten argumentos claros y pruebas pertinentes para respaldar sus posiciones. En el artículo 908, este artículo fue derogado, pero anteriormente regulaba aspectos relacionados con la presentación de pruebas en los conflictos naturales, en los conflictos colectivos de naturaleza económica, En el artículo 912 regula la emisión de la resolución por parte del tribunal, indicando que debe estar fundamentada en las pruebas aportadas y en el análisis de aspectos económicos del caso. También establece que la resolución debe buscar el equilibrio entre el interés de trabajadores y empleadores. Hablemos del procedimiento de huelga. El procedimiento de huelga establece las reglas y la etapa que deben seguir los trabajadores y sindicatos para realizar una huelga legítima y legal. Su propósito es garantizar que este derecho constitucional se ejerza de manera ordenada y dentro del marco jurídico, evitando abusos y promoviendo la conciliación entre las partes. En el artículo 920 detalla los requisitos que deben cumplir los sindicatos o los trabajadores para la notificación de la intención de la huelga y a las autoridades laborales. Este artículo asegura que la huelga se ha anunciado formalmente, especificando las causas y demandas que la originan. Artículo 923. Define las condiciones bajo las cuales se considera que una huelga es legalmente existente, como el cumplimiento de los pasos previos, como la notificación y negociación y las relaciones con causas laborales legítimas. Además, establece que la legalidad de la huelga puede ser impugnada ante las autoridades. El artículo 928 establece el procedimiento para que los tribunales evalúen si cumple con los requisitos legales y decidan su continuidad o su suspensión, dependiendo de si es declarada legal o no. Hablemos del procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución se refiere al proceso mediante el cual se cumple y se hace efectiva una sentencia o resolución laboral dictada por un tribunal. Su objetivo es garantizar que las decisiones judiciales se lleven a cabo, asegurando que los derechos reconocidos en el fallo sean respetados. El artículo 939 establece las bases para iniciar el procedimiento de ejecución cuando una sentencia o resolución laboral ha quedado firme. Señala que el tribunal debe requerir a la parte condenada para que cumpla con lo ordenado en un plazo determinado. Artículo 941 regula las medidas de apremio que pueden aplicarse en caso de incumplimiento. Estas incluyen multas, requerimientos judiciales y la posibilidad de orden de embargo para garantizar el pago de prestaciones o indemnizaciones. El artículo 945 define el procedimiento para la ejecución de resoluciones que implican la reinstalación del trabajador en lo puesto. Además, implica que debe aplicarse sanciones económicas o medidas que garanticen la reinstalación afectiva. En el artículo 949 regula la conclusión del procedimiento de ejecución, estableciendo que la autoridad laboral debe verificar el cumplimiento total de la sentencia una vez ejecutada correctamente. El caso se dé por terminado o por cerrado. ¿Qué es el procedimiento de embargo? Es una medida legal utilizada para garantizar el cumplimiento de una sentencia o resolución laboral. Se emplea cuando una parte condenada, generalmente el patrón, no cumple voluntariamente con sus obligaciones. En el artículo 957
Regula la ejecución de sentencias en las que se ordena el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales. Establece que el tribunal debe identificar los bienes susceptibles de embargo y designar un depositario. En el artículo 958 determina que en caso de incumplimiento de la resolución judicial, el tribunal tiene la facultad de ordenar el remate de los bienes embargados. También señala que el dinero obtenido de la venta de dichos bienes deberá destinarse exclusivamente a cubrir la deuda. El artículo 96 bis define los criterios especiales para el embargo en casos relacionados con prestaciones de seguridad social y derechos laborales fundamentales. Indica que ciertos bienes pueden ser protegidos del embargo si son esenciales para la operación de la empresa o la subsistencia del trabajador. El artículo 96 ter regula los mecanismos de oposición al embargo, permitiendo que la parte afectada pueda presentar recursos para evitar la ejecución si demuestra que el embargo es indebido o desproporcionado. Procediendo esto sigue el remate. Los remates son el procedimiento mediante el cual se venden bienes embargados a través de una subasta, con el propósito de cubrir deudas derivadas de resoluciones laborales. Este proceso se lleva a cabo cuando un empleador no cumple con una sentencia que obliga al pago de salarios, indemnizaciones o prestaciones laborales, y se requiere convertir los bienes en dinero para saldar dichas obligaciones. En el artículo 967 establece la orden de remate cuando el deudor incumple una sentencia laboral. Define que los bienes embargados deben ser vendidos mediante subasta pública para garantizar el pago de la deuda. En el artículo 968A regula la convocatoria al remate, indicando que se debe hacer una publicación oficial con información sobre la fecha, lugar y condiciones de la subasta, asegurando que haya transparencia y participación de los interesados. En el artículo 968B detalla el procedimiento de puja en las subastas, explicando cómo los postores deben presentar sus ofertas bajo criterios que se adjudicarán. En el artículo 969 define la valoración de los bienes embargados, asegurando que su tasación sea adecuada para evitar ventas injustas o desproporcionadas. En el artículo 970 regula la aplicación de los fondos obtenidos del remate, asegurando que el dinero recaudado se destine exclusivamente al pago de la deuda laboral establecida por la sentencia. Procedimiento de las terciarias y preferencias de crédito. El procedimiento de las terciarias y preferencias de crédito regula las situaciones en las que los terceros pueden intervenir en un juicio laboral para reclamar derechos sobre bienes embargados o exigir el pago preferente de este crédito. Este procedimiento es clave en la ejecución de sentencias laborales, asegurando que los trabajadores reciban lo que les corresponde antes que otros. El artículo 977 regula la transmisión de las tercerías ante el tribunal que conoce un juicio principal. Establece que deben presentarse por escrito con pruebas suficientes y que se resolverá en una audiencia dentro de los 10 días siguientes. También señala que las terciarias no suspenden el procedimiento, salvo en casos específicos como el remate de bienes o el pago de créditos. En el artículo 978 indica que el tercerista debe presentar su demanda ante la autoridad que realizó el embargo, designado un domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal. Si no lo hace, las notificaciones se le harán por boletín o estrados. También establece los plazos para la remisión de la demanda de la tercera. Hablemos de la preferencia del crédito. La preferencia del crédito establece derechos de los trabajadores que tienen como prioridad las deudas que enfrentan. Esto significa que en caso de insolvencia o liquidación, las indemnizaciones, salarios y prestaciones laborales deben pagarse antes que otros créditos, como los proveedores o bancos. En el artículo 979 establece que los créditos laborales tienen preferencia absoluta sobre cualquier otro tipo de deuda en caso de embargo, concurso mercantil o liquidación de la empresa. Es decir, los trabajadores deben ser pagados antes que otros acreedores. En el artículo 981 indica que las autoridades deben garantizar que los trabajadores sean los primeros en recibir el pago de sus salarios y prestaciones antes de atender otras obligaciones financieras del empleado.
Hablemos de los transitorios. Tienen la función de establecer disposiciones temporales que regulan la transmisión ante la normativa anterior y las nuevas reformas o modificaciones en la ley. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de los campos y evitar vacíos legales que pueden afectar a los trabajadores o empleadores. ¿Para qué sirven los artículos transitorios? Para la regulación de plazos, indican cuándo y cómo entrarán en vigor las nuevas disposiciones legales. La adaptación progresiva, permiten que trabajadores, sindicatos, empleadores y autoridades laborales ajusten sus procesos a los nuevos lineamientos. La protección de derechos, establecen medidas para evitar que los cambios afecten negativamente derechos antes de la reforma. Normas especiales, determinan si algunas reglas anteriores siguen aplicando temporalmente o si sustituyen de inmediato por nuevas disposiciones. Estos artículos son esenciales para una implementación ordenada de cualquier reforma laboral, evitando incertidumbre en su aplicación. Si te interesa conocer ejemplos específicos de artículos, puedes consultarlas directamente de la ley. Ahora bien, los artículos transitorios son demasiados, y enfocándonos un poco en los que abarcan en nuestros temas, pues sería más largo el video todavía. Entonces, pues te expliqué o te quise explicar la forma en que se utilizan, y si te gustaría conocer más, los puedes consultarlos. Por mi parte sería todo, y que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Nos vemos.